Pues feliz Navidad. Celebramos que Dios es humilde, nosotros no, pero Dios sí. Y tan humilde es que se ha hecho pequeño, que se ha hecho vulnerable, que ha querido hacerse niño para mendigar nuestro amor. Dios no nos impone el amor, ¿no? Por eso se ha hecho niño. Un niño es incapaz de imponer el amor. Un niño le quieres o no le quieres, pero es tan vulnerable, tan pequeño, no puede imponer nada. Pues así ha querido hacerse Dios en su humildad en Navidad y ha querido nacer en una familia, ¿sí? En una familia. La familia es la célula base de las sociedades. Dios ha querido la familia. No era bueno que Adán estuviese solo, nos cuenta la Escritura, y por eso le dio una ayuda inseparable, la de Eva, y de esa unión fecunda de amor entre ellos nacen los hijos. Pero Dios, todo empieza por una familia, nos dice la Escritura. Y también Dios ha querido entrar en una familia pobre, humilde, en la familia de Nazaret. Y el primer domingo del tiempo de la Navidad, la Iglesia celebra esto, la Sagrada Familia. Voy a contaros algo. Yo entré al seminario hace 19 años, año 2005, casi 20 años ya, me hago mayor. Y me acuerdo que en aquella época, en aquel tiempo, los obispos de España hablaban mucho frente a la destrucción de la familia, que venía ya aconteciendo a través de una serie de leyes que iban destruyendo poco a poco la familia, pero que iba cada vez más y más y más y más y más rápido. En aquel tiempo los obispos hablaron de esto. No a la destrucción de la familia, hay que defender, hay que proteger la familia, ¿no? Primero porque es querida por Dios. Segundo, porque la destrucción de la familia, decían, va a traer, está trayendo ya, pero va a traer unas consecuencias nefastas. Porque la destrucción de la familia lleva a la soledad de las personas. Hablaron proféticamente, no se equivocaban esos obispos. Hoy nos encontramos que uno de los grandes problemas sociales es la soledad. ¿Cuánta gente sola? Es increíble, ¿eh? Que vivimos en ciudades enormes, llenos de gente, apretados, y cuánta gente sola. Y seguramente tus abuelos y los míos, que vivían en un pueblo donde eran 100 contando a la cabra y a la oveja, y nadie estaba solo, ¿eh? Esto lo ha traído la destrucción de la familia. Pero en aquel momento, como hoy, muchas personas se reían de los obispos, se enfadaban. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es la Iglesia para decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? No se daban cuenta que se estaba destruyendo la libertad en nombre de la libertad. Hay un falso concepto de libertad que nos hemos creído en nuestras democracias liberales, ¿eh? Ese es el monstruo. Hay un concepto de libertad, que es que la libertad está por encima de todo, también del bien. La verdad y lo que nos enseña la fe, lo que nos enseña la Iglesia, es que por supuesto que la libertad es importante, pero la libertad solo es verdadera cuando obra bien. Cuando la libertad va hacia el mal, eso deja de ser libertad. Por eso no podemos decir que todo, hacer lo que me dé la gana, sea libertad. Pero en aquel momento a los obispos les llovieron palos y palos y palos. Años después comprobamos las consecuencias de la destrucción de la familia. Cuánta gente sola, cuánta gente con problemas de sentido de la vida, cuánta gente que vive angustiada, que vive en depresión, que vive porque no tiene un lugar fuerte al que aferrarse, que es la familia. Fíjate, hay un sociólogo que se llama Bauman, un tío muy listo, la verdad, que habla de los tipos de familia y cómo cuando las civilizaciones van decayendo, van evolucionando, cómo son los tipos de familia. Él habla de 3 etapas. Las civilizaciones fuertes, y pone ejemplo de civilizaciones fuertes en toda la historia, son civilizaciones fuertes por un motivo. Muy fácil, ¿no? Porque tienen familias fuertes. Esto es, las civilizaciones no son fuertes porque sea fuerte el Estado. Hemos visto ya totalitarismos caer, ¿no? Que parecían muy fuertes y aquello se ha derrumbado de la noche a la mañana, como pasó cuando cayó el telón de acero. ¿Por qué? Pues porque aquello era un gigante con pies de barro. Cuando pretendemos que las civilizaciones sean fuertes por el control, estamos un poco en eso, control, 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 control. Eso no hace una civilización fuerte.
No, lo que hace una civilización fuerte no es el control sobre el ciudadano, es la libertad del ciudadano en su familia y que el ciudadano tenga una familia, ¿no? Bueno, pues él habla de que este tipo de familia fuerte se llama depositaria, es decir, recoge una tradición con mayúscula, podríamos decir una fe en la civilización cristiana, se cuida, se cultiva esa llama y se pasa a la siguiente generación con mayúsculas. Hay un sentido de por qué vivo, hay un sentido claro de que existe Dios, hay un sentido muy claro de por qué el amor al prójimo, de por qué el amor al pobre, hay un sentido muy claro de tener la puerta abierta para ese que vuelve, que se ha ido de la familia, hay un sentido muy claro de la importancia del perdón, un sentido muy claro de que se construyen las familias, que no hay familias perfectas, nos miramos en la de Nazaret y le pedimos a Dios y trabajamos, se construyen las familias fuertes, ¿cómo? Pues con mucho perdón, con mucho reconocimiento de la debilidad, con mucho amor cuando la persona no lo merece. Es difícil, por eso necesitamos beber de la fuente que es Dios. Pero claro, al quitar a Dios, al quitar la fuente, ¿qué pasa? Las familias se van rompiendo y entonces pasamos a lo que Bauman diría que es la segunda etapa, que serían las familias tradicionales, pero ya no tradicional con mayúscula, una tradición viva, fuerte que se transmite, tradicional con minúscula, seguro que lo reconoces. Son sociedades y familias que viven tradiciones, pero no entienden el sentido de ellas. Es más, están deseando que pasen. Anda que no ha habido gente a mí que me ha dicho, estoy deseando que pase la Navidad. Oye, pero si tuvieras fe, entendieras la Navidad, estarías deseando que llegara, no que pasase. ¿Por qué? Porque mantener tradiciones muertas es muy pesado. La gente se reúne, pero ya no saben por qué se reúnen. ¿Por qué nos reunimos? Pues no sé, ¿no? Esto vale para la Navidad, pero vale para todo. La gente va a la procesión porque sale el Cristo, pero ¿por qué vamos aquí? Bueno, pues porque es lo que siempre se ha hecho, sí es lo que siempre se ha hecho. Pero ya no está viva la tradición, va muriendo. De hecho, la gente se queja. Cada vez somos menos, esto pasa. Cada vez somos menos, esto pasa en las fiestas, ¿no? Cada vez somos menos, claro. ¿Por qué? Pues por esto, porque nos hemos apartado de la fuente, vivimos tradiciones muertas, adoramos cenizas, en vez de prender fuego, gestionamos decadencia, eso es lo que quema a mucha gente en la iglesia, gestionar decadencia, por eso hay que anunciar el querigma. Y entonces, de ahí todavía hay otra etapa más, que también estamos en ella, se dan la segunda y la tercera a la vez, son la de las familias que ya dejan incluso de reunirse a celebrar cosas que ya no entienden juntas, ya ni se reúnen. Y son familias atomizadas, no de bomba atómica, sino de átomo. El átomo es lo más pequeño que hay en que se puede dividir la materia, ¿verdad? Pues son familias donde unos y otros están separados. A mí me gusta mucho decir a los jóvenes la importancia de comer juntos en las familias, porque la mesa es ese lugar donde después de las luchas que ha habido durante el día, los problemas, nos reunimos a hablar, nos reunimos a comer, se crea la comunión. Pero las familias atomizadas, pues ¿qué traen? Gente sola, gente sola. Yo ya no cuento mis problemas, no abro mis problemas, no confío en mis problemas, porque en el fondo me he creído la película cultural de nuestro tiempo, que es que no puedo confiar en nadie, porque como dice el filósofo inglés, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Como dice el otro, el infierno son los otros, dice Sartre. Terrible, terribles. Esta es la filosofía que está detrás del colapso de la civilización cristiana. Estamos ya en una era postcristiana, ¿no? Bueno, pues estos son. Y claro, familias atómicas, más gente sola, más gente sola. Y mirar, todos necesitamos llamar a alguien papá, todos necesitamos llamar a alguien mamá, todos necesitamos llamar a alguien hermano. Si no lo hacemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestros hijos, construyendo una familia como nos enseña el Evangelio, muriendo los unos a los otros. El Evangelio, cuando San Pablo habla de las familias, tiene para todos. Maridos con las mujeres, mujeres con los maridos, hijos con los padres, padres con los hijos, todos. Tenemos que convertirnos, tenemos que morir a nosotros mismos para construir nuestra familia. Tenemos que hacernos sumisos los unos a los otros. Tenemos que vivir en el perdón 70 veces 7 para construir esto. Porque si no, lo contrario es
gente sola, pero como todo el mundo necesita llamar papá, mamá a alguien, ¿qué tenemos? Gente manipulable y manipulada. Que llamarán papá y mamá ¿a quién? Pues a lo mejor al Estado, lo vemos, a lo mejor a la ideología, lo vemos, a lo mejor a las modas, a lo mejor al consumo, a lo mejor al culto al cuerpo, al culto al yo, al egoísmo, ¿vale? Esto está ahí, por esa necesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos 20 años atrás, cuando los obispos decían, cuidado con el Estado, que está destruyendo la familia, siendo mal pensados, o bien pensados. ¿Qué le interesa más a un Estado que cada vez quiere más control, control, control? ¿Familias fuertes o gente sola? ¿Qué es más manipulable? ¿Una familia fuerte donde se transmite una tradición viva de padres a hijos? De generación en generación se transmite la verdad de Dios. ¿O gente sola que hoy le dices baila y baila, le dices canta y canta, le dices arrodíllate y se arrodilla? Porque están solos y necesitan obedecer a alguien. Claro, es que si no sigues la voz de Dios no eres más libre, sigues otras voces. Es que si no obedeces a la palabra de Dios, obedeces a otros. Es que si no te catequiza el Evangelio, te catequizan otros, te catequizan las ideologías, te catequiza un gobierno, te catequiza la publicidad. Hay una catequesis en el mundo continua, no eres más libre, eres más esclavo. Esto es así. Y entonces, ¿qué hemos visto? Pues que la destrucción de la familia es una cosa no de un partido o de otro, es una cosa del monstruo, de la democracia liberal, ¿no? Es un camino que se ha ido dando pasos, a veces con la mano derecha, a veces con la mano izquierda, pero a una derecha e izquierda. Normalmente la izquierda es la mano que pegaba el bofetón y hacía la ley que destruía la familia. Y la derecha la mano que acariciaba un poco, decía, pobrecito, yo soy distinto, pero consolidaba y daba por bueno el bofetón que había pegado la mano izquierda. Y diréis, entonces la mano derecha ¿con quién está? ¿Con la mano izquierda o con el que ha recibido el bofetón? Pues lo hemos visto, en la destrucción de la familia hay todo un proceso donde izquierda y derecha han venido a defender los mismos principios de ese liberalismo radical que en nombre de la libertad va haciendo cada vez, es malentendida la libertad, por supuesto, ¿no? Va haciendo cada vez más control sobre las personas que están cada vez más solas. Y diréis, mi familia no es perfecta, la mía tampoco, yo he visto mucho sufrimiento en mi familia, como tú en la tuya, pero podemos construir una familia, si tenemos la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos construir familias, para que en medio de los problemas del mundo, que para eso es lo que tenemos por todos lados, podamos llegar a casa y encontrar un lugar que sea seguro, donde encontramos afecto, cariño, protección, compañía, amor incondicional. Eso se construye. Y hoy hay muchas familias rotas, hay mucha gente sola. Un paso más, la iglesia es una familia de familia. Yo cada vez veo que a la iglesia llega más gente sola, o gente con más heridas, o gente que lo tiene todo y está mal. ¿Y por qué pasa esto? Pues por todo este proceso de mano izquierda, mano derecha, que nos han cambiado el agua y la siguen cambiando. Tenemos que despertar, oye. Bueno, pues en la iglesia, cada vez más en la iglesia, ¿no? Que no es ese museo de santos, ¿no? Sino ese lugar de gente herida, ¿no? Gente rota, pero cada vez más tenemos que mostrar hoy, como siempre, lo hemos hecho siempre, pero vamos, son tiempos para mostrarlo muy fuertemente a través de la predicación del querigma, que Dios ha venido a abrir un camino de salvación a los pobres, a los heridos de la vida, a los rotos, a los solos, que hoy están pues en todas nuestras familias, dispersos, que les conocemos al lado, que son gente que han venido de otros países y no tienen a nadie, ¿no? Pues más que nunca la iglesia tiene que mostrar esta belleza de la familia y ser ella ejemplo y familia de familias. Así tratan de ser nuestras parroquias. Desde luego yo es lo que he conocido y es lo que te animo a cuidar en tu familia y en tu parroquia. Dios nos quiere libres de verdad y la libertad está en el bien y no hay mayor bien que Cristo,
que ha dado la vida por nosotros en la cruz, se ha crucificado hasta la última gota de tu sangre para decirnos que hay esperanza, que cuando tú sufres Dios te entiende, Dios te comprende porque has sufrido, pero que Dios ha ido un paso más allá, ha vencido a la muerte y ha resucitado para que también nosotros que tenemos una cruz, que morimos y muere nuestro ser cada día, que sufrimos cada día, podamos tener esperanza en que la muerte también va a ser vencida en mí. Y teniendo esperanza, no esperando a ser perfectos, en nuestra imperfección, teniendo ya esperanza, poder dar esa esperanza a otros. Tiene esperanza no el que le sale todo bien, sino el que todavía espera algo. El monstruo social que ha hecho quitar la esperanza, decir yo os lo doy todo, absolutamente todo, poner la esperanza en algo que es humano y que no nos pueden dar, que no se puede cumplir. Pues la esperanza cristiana es que no importa lo que hayas sufrido, lo que hayas hecho, has sido malo, has estado lejos de Dios, Dios quiere salvarte, quiere salvarte. Ponte en camino. Feliz día y feliz Navidad.